Imagina por un momento que todo lo que te ocurre en la vida no es producto del azar, ni de la mala suerte, ni de fuerzas externas que conspiran contra ti. Imagina que la verdadera causa de tus experiencias no está fuera, sino dentro de ti, en la frecuencia emocional que emites con cada pensamiento, emoción y creencia. Esta es la premisa fundamental que exploraremos a lo largo de este audiolibro. Tu vida no repite patrones, tú repites la frecuencia. Cada situación que parece volver una y otra vez no es más que el reflejo de la energía que proyectas al universo. La física cuántica nos enseña que la realidad no es un conjunto fijo de hechos independientes, sino un campo dinámico de posibilidades. En el corazón de este campo se encuentra la noción de que el acto de observar influye directamente en lo que se manifiesta. No se trata solo de mirar, sino de la frecuencia con la que sintonizas tu conciencia. Cada emoción, cada creencia y cada pensamiento genera una vibración particular que interactúa con el campo cuántico, determinando qué experiencias tienen más probabilidades de concretarse en tu vida cotidiana. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que la vida no es una serie de eventos aleatorios. Es una sinfonía cuántica en la que tú eres el compositor, y tus emociones son las notas que la configuran. Para visualizarlo de manera más clara, piensa en tu cerebro como una antena bioeléctrica capaz de emitir señales que el universo puede interpretar. Cada emoción que experimentas, miedo, gratitud, tristeza, alegría, preocupación o esperanza, produce una firma electromagnética única. Esta firma es como una instrucción silenciosa que le dice al campo cuántico: trae a mi experiencia una realidad que coincida con esta vibración. Así, si constantemente sientes miedo o ansiedad ante ciertas situaciones, el campo responde creando escenarios que reflejen esas emociones, reforzando la ilusión de repetición o de mala suerte. Por el contrario, si logras mantener una frecuencia de gratitud, confianza y seguridad, comienzas a atraer situaciones que reflejan esas mismas cualidades. Es importante notar que no estamos hablando de magia ni de pensamiento positivo superficial. La física cuántica nos demuestra que el universo responde a la coherencia de tu señal interna, no a deseos vacíos o afirmaciones incongruentes. Esto significa que para cambiar lo que se manifiesta en tu vida, primero debes cambiar la señal que emites. No puedes esperar que el mundo cambie si tu frecuencia sigue repitiendo el mismo patrón emocional. Este concepto es a menudo más difícil de aceptar que cualquier solución externa, porque nos obliga a mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de nuestras experiencias. Esta responsabilidad interna, que podemos llamar responsabilidad cuántica, es el primer paso para salir del ciclo de repetición. No se trata de culparse por lo que ha ocurrido, sino de reconocer que tus emociones y pensamientos son la antena que determina las probabilidades de lo que se manifiesta. Cada emoción negativa que no reconoces, cada reacción automática que repites sin conciencia, fortalece la frecuencia que genera más de lo mismo. Por eso, la toma de conciencia es fundamental. Antes de poder cambiar cualquier patrón externo, primero debes identificar la frecuencia que estás emitiendo y comprender cómo está condicionando tus experiencias. Además, es útil entender que estas frecuencias no son necesariamente nuevas. Muchas de ellas tienen raíces profundas en la programación familiar, cultural o social. Lo que sentimos como yo así son las cosas en mi vida, a menudo es un eco de frecuencias heredadas, transmitidas generación tras generación. Reconocer esto no te hace víctima de tu historia. Al contrario, te da la oportunidad de elegir conscientemente romper con esos patrones y emitir una señal completamente nueva, una que se alinee con la versión de ti que deseas ser. En resumen, la vida que experimentas es un reflejo de la frecuencia que emites. Cada situación repetitiva, cada conflicto que parece regresar, no es una maldición ni un castigo externo, sino una consecuencia natural de la vibración que mantienes. La buena noticia es que, al comprender esto, recuperas el poder de cambiar tu realidad. A lo largo de este audiolibro, exploraremos cómo aplicar los principios de la física cuántica para identificar estas frecuencias, transformarlas y comenzar a vivir de manera coherente con la versión de ti que ya ha superado los patrones repetitivos. Comprender la frecuencia emocional es el primer paso para asumir la responsabilidad cuántica de tu vida y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Ahora que comprendemos que la vida refleja la frecuencia que emitimos, es momento de adentrarnos en uno de los conceptos más fascinantes de la física cuántica: el efecto del observador. Este principio revela que el acto de observar no es un hecho pasivo. Al contrario, tu conciencia tiene un rol activo en la materialización de la realidad. En términos sencillos, lo que eliges ver, cómo lo percibes y con qué emoción lo experimentas, determina qué posibilidades del campo cuántico colapsan en tu experiencia tangible. La realidad no es una línea fija de acontecimientos, sino un abanico de probabilidades que se manifiestan según la frecuencia de tu atención. Imagina que cada situación que observas en tu vida es como un patrón de luz proyectado en un prisma. La manera en que enfocas tu atención,
con miedo, resentimiento, gratitud o esperanza, actúa como un filtro que selecciona qué color, qué forma y qué intensidad emerge de ese prisma. Dos personas pueden enfrentarse al mismo hecho, pero dependiendo de su frecuencia interna, cada una vivirá una experiencia completamente distinta. En otras palabras, no es solo lo que ocurre, sino cómo lo sientes y percibes lo que determina cómo la realidad se manifiesta ante ti. Esto explica por qué algunas personas parecen vivir ciclos interminables de dificultades, mientras que otras, ante circunstancias similares, encuentran oportunidades de aprendizaje y crecimiento. No es cuestión de suerte, ni de merecimiento, ni de coincidencias. Es cuestión de frecuencia. El universo no juzga, simplemente responde a la coherencia de tu señal emocional y mental. Cada emoción repetida, cada pensamiento recurrente y cada creencia arraigada funciona como un patrón electromagnético que guía la materialización de tu experiencia. Cuando estás atrapado en emociones negativas, sin tomar conciencia de ellas, el campo cuántico continúa reflejando la misma realidad. La buena noticia es que esto significa que también tienes el poder de alterar tu experiencia de manera consciente. Comprender el efecto del observador te permite intervenir activamente en tu vida, eligiendo desde qué frecuencia observar y experimentar. Por ejemplo, cuando surge un conflicto en tus relaciones, puedes reaccionar automáticamente con miedo, ira o victimismo, reforzando la frecuencia que mantiene el patrón. O bien, puedes pausar, observar conscientemente tu emoción y elegir responder desde una frecuencia más elevada. Aceptación, claridad y gratitud. Esta simple decisión altera la señal que envías al campo cuántico y, por lo tanto, cambia lo que tiende a manifestarse. Cada emoción tiene su propia firma electromagnética, y cuanto más coherente seas con una emoción específica, más fuerte será la señal que envías. Esta coherencia actúa como un imán para situaciones similares. Por eso, la repetición de patrones no es casual, es un reflejo de tu consistencia emocional inconsciente. Reconocer esto te da un poder enorme, la capacidad de romper patrones antiguos no mediante la lucha externa, sino ajustando la frecuencia interna desde la cual observas la vida. No se trata de suprimir emociones, sino de tomar conciencia de ellas y elegir cuál deseas amplificar y cuál deseas liberar. Otro aspecto crucial es que el efecto del observador no opera únicamente en situaciones externas, también moldea tus experiencias internas. La forma en que observas tus pensamientos, recuerdos y emociones pasadas influye en cómo se presentan en tu vida actual. Cada pensamiento que repites crea un patrón de expectativa que dirige futuras manifestaciones. Si constantemente observas tu pasado con arrepentimiento o culpa, estás proyectando esa frecuencia hacia el presente, lo que limita tu capacidad de generar nuevas experiencias. Por el contrario, observar con comprensión y aprendizaje permite que nuevas posibilidades se materialicen en la realidad de manera más fluida y constructiva. La ciencia cuántica demuestra que no existe un observador pasivo. Tu presencia consciente interactúa con el campo de probabilidades, seleccionando lo que se manifiesta. Esto coloca en tus manos la responsabilidad cuántica. Si quieres cambiar lo que ocurre afuera, primero debes cambiar la señal interna. El efecto del observador nos invita a convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, a reconocer que cada emoción, cada pensamiento y cada creencia funcionan como antenas que dirigen el flujo de experiencias. Al asumir esta responsabilidad, comienzas a transformar la percepción de tu mundo y, gradualmente, la realidad misma. En la próxima parte profundizaremos en cómo el universo funciona como un algoritmo cuántico, respondiendo sistemáticamente a la frecuencia que emites, y cómo los patrones repetitivos se consolidan si no los reconoces y modificas. Aprenderemos a identificar estos algoritmos en tu vida y a ajustar tu señal interna para generar nuevas posibilidades. Comprender esta dinámica es esencial para dejar de repetir experiencias negativas y comenzar a vivir mima vera tiempo y muerisi. Si la realidad responde a la frecuencia que emites y tu conciencia actúa como un observador activo, entonces podemos decir que la vida funciona como un algoritmo cuántico. No se trata de un algoritmo digital convencional, sino de un sistema de probabilidades que responde a la coherencia de tus emociones, pensamientos y creencias. Cada acción y reacción, cada patrón emocional repetido, envía señales al campo cuántico, que interpreta esas señales como instrucciones de cómo organizar tu experiencia. Así como en una red social el contenido que más interactúa con un usuario se le muestra con mayor frecuencia, el universo refleja las situaciones que coinciden con la vibración que mantienes. Este algoritmo cuántico explica por qué ciertos patrones parecen repetirse una y otra vez en tu vida. Si siempre reaccionas con miedo ante la crítica, el rechazo o la incertidumbre, tu algoritmo interno interpreta que esa es la frecuencia que deseas experimentar. Y la realidad responde en consecuencia, generando más situaciones que refuercen el mismo patrón emocional.
No se trata de castigo, ni de injusticia. Simplemente es la lógica del sistema cuántico. La coherencia de tu señal produce resultados coherentes. Reconocer esta dinámica es liberador, porque significa que no eres víctima de fuerzas externas, sino co-creador consciente de tu realidad. Sin embargo, los patrones que repetimos no siempre son originados por nosotros mismos. Gran parte de lo que llamamos hábitos emocionales tiene raíces profundas en nuestras familias, nuestra cultura y nuestra historia personal. Estas son las llamadas frecuencias ancestrales. Vibraciones heredadas que, aunque no las hayas elegido conscientemente, condicionan tus respuestas automáticas. Por ejemplo, si en tu familia se ha transmitido la creencia de que el dinero es escaso o que las relaciones siempre terminan mal, estas vibraciones se convierten en un marco invisible que guía tu experiencia. El universo, al leer esta señal, entrega experiencias que confirman esa frecuencia, perpetuando ciclos aparentemente inevitables. La buena noticia es que aunque estas frecuencias ancestrales influyen en tu vida, no te determinan. La física cuántica nos enseña que la distancia no limita la interacción, es la frecuencia la que importa. Esto significa que puedes elegir conscientemente emitir una señal diferente, alineada con la versión de ti que ya superó el patrón. Cada vez que detectas un pensamiento, emoción o reacción automática que pertenece a una frecuencia heredada, tienes la oportunidad de cambiarla, de enviar una nueva instrucción al campo cuántico y comenzar a crear realidades distintas. La repetición deja de ser un destino y se convierte en un espejo de lo que decides sintonizar. El algoritmo cuántico también nos recuerda que las emociones coherentes funcionan como un multiplicador de posibilidades. Cuando tus pensamientos, emociones y creencias están alineados con la frecuencia que deseas manifestar, no solo aumentas las probabilidades de éxito, sino que también fortaleces la resonancia con tu yo futuro, la versión de ti que ya vive la vida que deseas. Cada ajuste de frecuencia interna actúa como un refinamiento del algoritmo, redirigiendo las experiencias hacia nuevas rutas y eliminando aquellas que solo repiten patrones antiguos. Un aspecto poderoso de este concepto es que la transformación no depende de la fuerza de voluntad externa, sino de la coherencia interna. No se trata de luchar contra los eventos, de forzar cambios en la realidad externa, ni de esperar que otros actúen de manera diferente. Se trata de ajustar tu señal, tu frecuencia, para que el algoritmo cuántico responda de forma distinta. Cada emoción negativa que sostienes y cada creencia limitante que mantienes coherente envía instrucciones al sistema para reproducir la misma experiencia. Cada pensamiento consciente, cada emoción elegida y cada intención coherente refuerza un patrón diferente, uno que refleja la vida que deseas crear. Por eso, comprender el algoritmo cuántico de la vida es esencial para romper ciclos repetitivos. No es suficiente con desear un cambio. Debes ajustar tu frecuencia interna, reemplazar emociones y creencias limitantes y mantener coherencia con la nueva señal que deseas emitir. Esto requiere atención consciente, práctica constante y la disposición de observar tus patrones sin juicio. Con el tiempo, este proceso convierte lo que antes parecía un ciclo inevitable en una secuencia de experiencias seleccionadas por ti, coherentes con la frecuencia que decides sostener. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en las frecuencias ancestrales, cómo identificarlas y cómo liberarte de patrones heredados que no te pertenecen, estableciendo un camino consciente hacia la transformación. Comprender y reprogramar estas frecuencias es la clave para vivir de manera coherente con tu yo futuro y atraer la realidad que deseas experimentar. Hasta ahora hemos comprendido que la vida responde a la frecuencia que emitimos y que el universo funciona como un algoritmo cuántico. Pero para entender plenamente por qué ciertos patrones parecen repetirse incesantemente, es necesario explorar un concepto profundo y muchas veces inadvertido: las frecuencias ancestrales. Estas son vibraciones heredadas de nuestra familia, cultura y linaje, que operan silenciosamente en nuestra vida, influyendo en nuestras emociones, creencias y patrones de comportamiento. Reconocerlas es fundamental, porque aunque no las hayas elegido conscientemente, condicionan gran parte de tus experiencias y la manera en que interactúas con la realidad. Cada familia, cada cultura, cada comunidad emite un conjunto de frecuencias emocionales y mentales que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, creencias como «el amor siempre se pierde», «el dinero nunca alcanza» o «así son las cosas en nuestra familia» no son solo ideas. Son vibraciones persistentes que tus ancestros sostuvieron y que de manera inconsciente continúas reproduciendo. Estas frecuencias actúan como un patrón invisible en el campo cuántico, señalando al universo qué experiencias deben manifestarse en tu vida. En este sentido, muchas de las situaciones repetitivas que vives no son producto de tu historia individual, sino ecos de frecuencias heredadas que aún resuenan en tu interior. Lo fascinante de la física cuántica es que estas frecuencias ancestrales no tienen poder absoluto sobre ti.
La distancia, el tiempo o la generación no limitan la capacidad de tu conciencia para alterar estos patrones. Todo se reduce a frecuencia. Si logras identificar la vibración que has estado emitiendo inconscientemente y decides conscientemente reemplazarla con una nueva frecuencia, puedes reprogramar tu interacción con el campo cuántico. En otras palabras, aunque hayas heredado miedos, carencias o creencias limitantes, tienes la capacidad de liberarte y crear una nueva realidad coherente con la versión de ti que deseas ser. El primer paso para liberarte de estas frecuencias es la observación consciente. Al igual que en el efecto del observador, es esencial identificar cuándo estás reaccionando de manera automática, cuándo tus emociones corresponden a un patrón heredado y cuándo estás repitiendo experiencias sin cuestionarlas. Por ejemplo, si descubres que siempre saboteas tus relaciones personales, podrías rastrear la frecuencia emocional que sostiene ese patrón. Miedo al abandono, desconfianza o expectativas de fracaso. Al reconocer que esta vibración proviene en parte de creencias familiares o culturales, puedes separar tu experiencia personal de la herencia emocional y tomar control sobre la frecuencia que deseas emitir. Una vez identificada la frecuencia heredada, el siguiente paso es transformarla conscientemente. Esto implica reemplazar emociones y pensamientos automáticos con señales coherentes con la vida que deseas manifestar. Si tu familia transmitió la idea de que el éxito es limitado, puedes comenzar a emitir la frecuencia de abundancia, gratitud y posibilidad ilimitada. Esta nueva señal no solo altera tu experiencia personal, sino que también comienza a romper el patrón ancestral que mantenía la repetición. Cada vez que sostienes coherentemente esta nueva frecuencia, envías instrucciones claras al campo cuántico para que se manifieste una realidad diferente. Otro aspecto esencial es la compasión y aceptación durante este proceso. Liberarse de frecuencias ancestrales no significa rechazar a tu familia ni negar tu historia. Significa reconocer la vibración heredada, comprender su influencia y decidir conscientemente actuar de manera diferente. Esta conciencia transforma la herencia emocional en una herramienta de crecimiento, permitiéndote utilizar lo aprendido sin quedar atrapado en patrones limitantes. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero la práctica constante de observar, identificar y reemplazar frecuencias produce cambios profundos y sostenibles en tu vida. Finalmente, es importante recordar que estas frecuencias ancestrales no solo afectan lo que sucede afuera, sino también cómo percibes tu propia historia. La manera en que evalúas tus logros, tus fracasos y tus relaciones está modulada por vibraciones heredadas. Al cambiar la frecuencia interna, no solo cambias lo que ocurre a tu alrededor, sino también cómo interpretas y experimentas tu propia vida. Esto establece un círculo virtuoso. Al liberar patrones heredados y mantener coherencia con nuevas frecuencias, comienzas a vivir de manera alineada con tu yo futuro, la versión de ti que ya superó los ciclos repetitivos. En la próxima parte, exploraremos la idea del entrelazamiento con tu yo futuro, esa versión de ti que ya ha logrado superar los patrones limitantes y vive en coherencia con la frecuencia que deseas manifestar. Aprender a sintonizar con esa frecuencia será clave para consolidar la transformación y abrir nuevas posibilidades en tu vida. Habiendo explorado cómo la frecuencia emocional y las frecuencias ancestrales moldean nuestra realidad, llegamos a un concepto profundamente liberador y transformador: el entrelazamiento con tu yo futuro. La física cuántica nos enseña que el tiempo, tal como lo percibimos, no es lineal. Existe un campo de posibilidades donde todas las versiones de ti coexisten simultáneamente. El yo pasado, el yo presente y el yo que ya ha superado los patrones limitantes y vive la vida que deseas. Este entrelazamiento no está determinado por la distancia o por el tiempo cronológico, sino por la frecuencia. Tu yo futuro ya existe en un estado de coherencia y abundancia. La clave está en alinear tu frecuencia presente con la de esa versión avanzada. El entrelazamiento cuántico significa que, al sintonizar conscientemente con la frecuencia de tu yo futuro, puedes atraer su realidad hacia tu experiencia presente. Cada emoción, pensamiento y creencia que mantienes coherente con esa frecuencia actúa como un hilo invisible que conecta tu presente con tu futuro posible. Este proceso no es fantasía ni ilusión. La ciencia cuántica demuestra que la interacción entre partículas entrelazadas permite que cambios en una influencien instantáneamente a la otra, independientemente de la distancia. De manera similar, al emitir coherencia emocional y mental con tu yo futuro, comienzas a colapsar posibilidades hacia la versión de realidad que deseas vivir. Para sintonizar con esta frecuencia, el primer paso es visualización consciente. Imagina la versión de ti que ya ha superado los patrones que deseas cambiar. Observa cómo actúa, cómo se siente, qué decisiones toma y cómo enfrenta los desafíos. Cada detalle de esta visualización fortalece la conexión cuántica, enviando señales claras al campo para que esa versión se materialice en tu presente. La coherencia emocional es fundamental.
No basta con imaginar, debes sentir la emoción asociada con esa versión de ti. Si visualizas éxito, plenitud y armonía, pero mantienes miedo, duda o resistencia, la señal se debilita y la manifestación se retrasa. El siguiente paso es alinear tus acciones con la frecuencia del yo futuro. Esto no significa que debas vivir como si todo ya estuviera resuelto, sino que tus decisiones diarias reflejen las elecciones de la versión de ti que deseas ser. Cada acción coherente con esa frecuencia refuerza el patrón cuántico, como si calibraras un instrumento delicado para que resuene correctamente. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción crea un campo de resonancia que acelera la manifestación de la nueva realidad. Otro aspecto esencial es la liberación de la frecuencia antigua. Para sintonizar con tu yo futuro, primero debes soltar las emociones, creencias y patrones heredados que mantienen tu señal atrapada en la repetición. Cada miedo, cada resentimiento y cada duda funcionan como interferencias que distorsionan la señal. Técnicas de observación consciente, meditación y afirmaciones coherentes permiten desactivar estas frecuencias y abrir espacio para la nueva resonancia. Cuanto más consistente seas en este proceso, más fuerte se vuelve la conexión con tu yo futuro y más rápidamente comienzas a experimentar cambios en la realidad externa. El entrelazamiento también implica confianza en la sincronización cuántica. El campo de posibilidades no opera según el calendario humano. Las manifestaciones ocurren en el momento adecuado, cuando tu frecuencia está suficientemente alineada y coherente. La impaciencia o la duda debilitan la señal, mientras que la persistencia consciente y la coherencia emocional la fortalecen. La práctica diaria de sintonización con tu yo futuro genera una transformación interna profunda, que se refleja inevitablemente en tu vida externa, en forma de relaciones más saludables, oportunidades más alineadas y experiencias que antes parecían inalcanzables. Finalmente, es importante recordar que este proceso no se trata de escapar de la realidad presente, sino de integrarla y transformarla. Al entrelazarte con tu yo futuro, aprendes a vivir con responsabilidad cuántica, reconociendo que cada emoción, pensamiento y acción tiene un efecto tangible. Esta conciencia te permite elegir activamente la frecuencia que deseas sostener, liberarte de patrones limitantes y crear una vida coherente con la versión más elevada de ti. Al mantener esta práctica, descubres que los ciclos repetitivos dejan de dominar tu experiencia y que tu realidad se convierte en un reflejo consciente de la frecuencia que decides emitir. En la siguiente parte, exploraremos cómo asumir plenamente la responsabilidad cuántica y consolidar la transformación mediante cambios conscientes en la señal interna, asegurando que las nuevas frecuencias se mantengan y se fortalezcan a lo largo del tiempo. Hasta este punto, hemos comprendido que la frecuencia emocional que emitimos condiciona la manifestación de nuestra realidad, que la vida funciona como un algoritmo cuántico y que podemos sintonizar con nuestro yo futuro para atraer la versión de vida que deseamos. Todo esto nos conduce a un principio esencial y transformador, la responsabilidad cuántica. Esta responsabilidad no es una carga ni un juicio, es el reconocimiento consciente de que tus emociones, pensamientos y creencias actúan como antenas que emiten señales al universo, y que cada señal influye directamente en las experiencias que se manifiestan en tu vida. Asumir la responsabilidad cuántica significa aceptar que no puedes culpar a otros, al destino o a las circunstancias por los patrones repetitivos que observas. Cada situación que vuelve una y otra vez es un reflejo de la frecuencia que has mantenido, consciente o inconscientemente. Esta conciencia te permite dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a elegir de manera deliberada la vibración que deseas sostener. No se trata de ignorar problemas o emociones negativas, sino de reconocerlas, entender su origen y decidir conscientemente cómo responder para cambiar la señal que envías al campo cuántico. El primer paso en este proceso es pausar. La pausa consciente permite detener la reacción automática ante un patrón repetitivo y abrir espacio para la observación. Cuando algo desafiante surge, en lugar de dejarte arrastrar por la emoción automática, respira, toma distancia interna y conviértete en un observador de tu propia respuesta. Esta pausa crea un momento de libertad, donde puedes evaluar la frecuencia que estás emitiendo y decidir si quieres mantenerla o transformarla. El segundo paso es nombrar la frecuencia que estás proyectando. Identificar claramente la emoción dominante, miedo, ansiedad, victimismo, resentimiento o frustración, te permite tomar conciencia de la señal que estás enviando. Nombrar no es juzgar, sino reconocer con claridad lo que está activo dentro de ti. Este acto de conciencia transforma patrones inconscientes en señales detectables, brindándote la oportunidad de intervenir y cambiar la frecuencia antes de que se manifieste en el mundo exterior. El tercer paso es elegir la nueva frecuencia que deseas emitir. Aquí es donde entra en juego tu poder cuántico. Puedes decidir conscientemente sintonizar con emociones y creencias que reflejen la vida que deseas vivir. Si estás experimentando miedo, puedes elegir conscientemente emitir confianza.
Si sientes escasez, puedes seleccionar gratitud y apertura. La coherencia emocional es fundamental. La señal solo se fortalece cuando pensamiento, emoción y creencia están alineados, creando un patrón claro y consistente que el campo cuántico puede interpretar y materializar. El cuarto paso es anclar la nueva frecuencia en tu cuerpo. Sentir la emoción elegida, experimentarla plenamente y dejar que se instale en tu mente y en tu corazón garantiza que la señal enviada al campo cuántico sea potente y coherente. Este anclaje puede realizarse mediante visualización, respiración consciente, afirmaciones coherentes o prácticas de meditación. Cuanto más profunda y sostenida sea la experiencia emocional, más fuerte será la señal y más efectivamente colapsará la nueva realidad que deseas manifestar. La responsabilidad cuántica también implica persistencia y consistencia. Cambiar la señal interna no ocurre de manera instantánea, requiere práctica diaria y conciencia constante. Cada vez que detectas un patrón antiguo y lo reemplazas por una frecuencia coherente con tu yo futuro, fortaleces la señal y alteras gradualmente el algoritmo cuántico de tu vida. Con el tiempo, la repetición de estas acciones crea un cambio duradero, y las experiencias que antes se repetían sin control comienzan a alinearse con la realidad que has decidido manifestar. Finalmente, asumir responsabilidad cuántica significa integrar todo lo aprendido. Observar tus emociones, identificar patrones, reconocer la influencia de frecuencias ancestrales, sintonizar con tu yo futuro y sostener coherencia interna. Este proceso no solo transforma la realidad externa, sino que también genera una profunda transformación interna, liberando miedo, ansiedad y patrones limitantes, y permitiendo que la versión más elevada de ti se manifieste de manera consistente. La señal que envías al universo se convierte en tu mejor aliado, y la vida deja de ser un ciclo de repetición para convertirse en un reflejo consciente de la frecuencia que eliges sostener. Hemos recorrido un camino profundo, desde comprender que la vida refleja la frecuencia que emitimos, hasta explorar el algoritmo cuántico de la realidad, las frecuencias ancestrales y la conexión con nuestro yo futuro. Finalmente, hemos asumido la responsabilidad cuántica, aprendiendo a cambiar la señal interna para transformar nuestra experiencia. En esta última parte, consolidaremos todo lo aprendido mediante pasos prácticos que te permitirán romper patrones repetitivos y sostener de manera consciente la nueva frecuencia que deseas manifestar. El primer paso es la pausa consciente. Cada vez que te enfrentas a una situación desafiante, detente antes de reaccionar automáticamente. Observa lo que ocurre, reconoce la emoción que surge y toma un momento para respirar profundamente. Esta pausa te permite tomar distancia de los patrones antiguos y evita que tu frecuencia inconsciente dicte la experiencia. La pausa no es pasividad, es la apertura necesaria para decidir cómo quieres responder y qué frecuencia deseas emitir en ese instante. El segundo paso es nombrar la frecuencia. Identificar con precisión lo que estás sintiendo. Miedo, ansiedad, frustración, victimismo o cualquier otra emoción negativa. Es esencial. Al darle nombre a la emoción, la haces consciente y detectable. Este acto de reconocimiento convierte los patrones automáticos en señales conscientes que puedes transformar. Por ejemplo, si notas que sientes miedo ante un desafío laboral, reconocerlo y nombrarlo permite que tu intención consciente de cambiar la frecuencia comience a operar sobre esa emoción, en lugar de dejar que domine tus acciones. El tercer paso es elegir conscientemente la nueva frecuencia. Aquí reside tu poder cuántico. Decide qué emoción y creencia quieres sostener frente a la situación. Confianza en ti mismo, gratitud, apertura, claridad o aceptación. Cuanto más coherente seas entre pensamiento, emoción y creencia, más potente será la señal que envías al campo cuántico. La clave es la intención clara y repetida. El universo responde a la consistencia de tu frecuencia, no a deseos esporádicos o superficiales. El cuarto paso es anclar la nueva frecuencia en el cuerpo y la mente. No basta con pensar o decir palabras positivas. Debes sentir la emoción elegida en tu cuerpo, experimentarla plenamente y permitir que se integre en tu experiencia. Técnicas como la visualización, la respiración consciente, afirmaciones coherentes y la meditación profunda son herramientas poderosas para consolidar la frecuencia. Cada práctica fortalece la señal cuántica y facilita la manifestación de la realidad que deseas, haciendo que los patrones antiguos pierdan fuerza y relevancia. El quinto paso es la consistencia diaria. Transformar la frecuencia interna no ocurre de manera instantánea ni con un esfuerzo aislado. Cada día, observa tus emociones, detecta patrones, elige nuevas frecuencias y anclalas. La repetición consciente genera una resonancia sólida en el campo cuántico, modificando el algoritmo de tu vida y asegurando que las experiencias se alineen con la realidad que deseas manifestar. La disciplina consciente es la base para romper ciclos repetitivos y sostener la transformación a largo plazo. El sexto paso es integrar la perspectiva del yo futuro.
Recuerda que existe una versión de ti que ya ha superado los patrones limitantes. Visualiza cómo actúa, qué decisiones toma y cómo se siente. Sintonizar con esta frecuencia permite que tu presente se alinee con esa versión avanzada, acelerando la manifestación de nuevas experiencias y consolidando la coherencia interna. Cada acción coherente con tu yo futuro refuerza la señal, fortaleciendo la nueva realidad que estás creando. Finalmente, el séptimo paso es mantener la observación constante y la autoaceptación. Cambiar patrones no significa eliminar todas las emociones negativas o eliminar dificultades, sino reconocerlas, aprender de ellas y elegir conscientemente una frecuencia diferente. La autoaceptación y la compasión son esenciales. Mientras más suave y consciente seas contigo mismo, más fácil será sostener la coherencia interna y generar cambios profundos y sostenibles. Este equilibrio transforma la repetición de patrones en aprendizaje consciente, y cada experiencia se convierte en una oportunidad para fortalecer la frecuencia que deseas mantener. Recuerda que la transformación comienza dentro de ti. El poder de cambiar la realidad externa reside en la coherencia de tu frecuencia interna. Cada pensamiento, emoción y creencia funciona como una antena que guía el colapso de posibilidades hacia la vida que deseas. Al asumir la responsabilidad cuántica y aplicar estos pasos, dejas atrás los patrones repetitivos y comienzas a vivir de manera alineada con tu yo futuro, manifestando experiencias que reflejan la frecuencia consciente que eliges sostener.